Aparezco por acá de nuevo. Hace mucho que no grabo un video. Y hoy salió la intención de sentarme acá y explorar algo que parezca. Voy a empezar por una pregunta que me vino recién, que es: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Estamos viviendo desde un lugar automático en el que la mente simplemente salta de una tarea a la otra y hay ahí un ojo mental que siempre está prendido y creando imágenes y conversaciones, conclusiones, escenarios posibles para protegernos. Podemos reconocer ese ojo incluso, o ni siquiera quizás entiendo de lo que estoy hablando. Si por lo menos podamos reconocer que ese ojo está ahí encendido, operando, saltando de una cosa a la otra, ya hay un paso bastante grande, que es una separación entre yo y esa mente que está corriendo, saltando de una cosa a la otra y todo el tiempo planeando, planificando, suponiendo, haciendo conclusiones, intentando entender. Y la realidad es que vivir en ese estado es agotador, completamente agotador. Yo creo que mucho del cansancio que experimentamos, por lo menos en esta era, el mayor porcentaje viene de sobrepensar y la sobreestimulación que tiene el cerebro hoy en día. Entonces, si nos damos cuenta que estamos viviendo en ese estado y que nos agota, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso para cambiar esto, para vivir de otra forma? Primero, hay algo importante, que es: si uno reconoce que hay un ojo mental ahí, el que llamamos mente, que está todo el tiempo activo y planeando y haciendo todos estos cálculos, ahí ya hay un indicio, que es que hay algo más que es consciente de eso, hay algo más que puede saber que eso existe. Y para que haya algo que perciba eso, tiene que ser algo que no sea eso. No quiero que se ponga complicado con las palabras, pero siempre percibimos, siempre cuando se percibe algo, ¿no? Hay algo que percibe y el objeto percibido. Cuando vemos o recalculamos y decimos: esa mente que estuvo encendida durante todo el día, o meses, semanas, no sé, ahí nace una capacidad muy importante, que es: hay algo que reconoce la mente como un objeto.
Pero normalmente no le damos esa connotación. Normalmente pensamiento que aparece y emoción que aparece adentro nuestro la permitimos como si fuéramos nosotros. La usamos como reconocimiento de lo que somos. En el día a día, cualquier pensamiento que aparece generalmente no lo cuestionamos. Lo dejamos acceder a nuestro cerebro, aceptando de que ese pensamiento, primero, creemos que es inevitable, y segundo, lo apoyamos con ese permiso. Ese permiso es lo mismo que la creencia de que soy ese pensamiento. Aunque yo firmemente no haga el ejercicio de, ok, este pensamiento que aparece soy yo, aunque yo no diga eso así de forma práctica, el simple hecho de permitirlo en mi mente y no cuestionarlo cumple la misma función. Cumple la función de establecer la creencia de que ese pensamiento soy yo, porque no hay ningún cuestionamiento. Entonces ese pensamiento opera naturalmente como si yo fuera eso. Lo mismo con la emoción. Generalmente la emoción que no es reactiva, que no es biológica, por una reacción a un peligro real, ese tipo de emoción que tiene un proceso de pensamiento previo, hace lo mismo, acarrea y trae consigo la creencia de que soy eso, porque hay un permiso ahí y hay un hábito de permitir eso como yo, como ok, ni siquiera aparece un cuestionamiento, quizás ni siquiera está este entendimiento todavía dentro de uno, todo simplemente pasa como acción-reacción y nunca en mi vida me frené ni me cuestioné nada. Y acá en este cuestionamiento es donde hay un gran salto y hay un gran cambio en la vida de uno. Y uno puede pasar de vivir la vida en esa forma automática a vivir la vida de forma consciente, desde esa separación, desde esa presencia que empieza a ver todo, empieza a ver con distancia la vida, empiezan a naturalmente entender, sin que nadie te lo tenga que decir, que todo surge, o sea, empieza, cualquier pensamiento, emoción, todo aparece en el cuerpo y desaparece. Nada nunca se queda en vos, todo tiene una duración de tiempo, y ese es otro indicio de que no puede ser no puede ser vos eso, porque vos no podés aparecer y desaparecer todo el tiempo. Si vos fueras ese pensamiento, esa emoción, aparecería y desaparecerías, y no es esa la experiencia que tenemos, porque nadie siente que aparece y desaparece como conciencia, ¿no? Como existencia. No, hay algo que se queda fijo, inmóvil, y delante de eso, entre comillas, surge y desaparecen movimientos, emociones, pensamientos, interacciones. Ahora, todo eso está como mezclado, es bastante difuso, no hay límites tan claros, y menos al principio, porque uno está habituado a vivir siempre desde desde ese permiso natural de ok, la mente arroja un pensamiento y voy con ese pensamiento y entro en esa historia y ahí voy, y después caigo en la historia próxima en la que me dejó ese pensamiento, y a la próxima hasta que me voy a dormir y arranco de nuevo así,
la bola. Entonces los límites no son tan claros y, de nuevo, menos cuando uno empieza a cuestionarlo. Por eso es muy importante el persistir en la observación interna, ya sea sentándose, meditando, invitándose a un espacio de silencio, cualquier cosa que te ayude a preguntarte, hacerte esas preguntas y te ayude a sentirte seguro como para explorar de esa forma. Porque si no te sentís seguro, si no confías en esto que estoy diciendo, nunca lo vas a hacer. Siempre va a haber algo que encuentre una excusa para no hacerlo. Y ahí entra tu parte, la parte de la decisión y la parte de el hacerme responsable y decir, ok, voy a investigar esto, voy a tomar acción porque entiendo de que todo lo que experimento en mi vida al final es algo que yo estoy proyectando, algo que yo estoy intentando entender y por eso lo creo así en mi interior y en mi exterior. Entonces cuando ese entendimiento está, es más fácil entregarse a ese proceso. Y en este proceso empieza esa como clarificación de qué soy yo, o por lo menos qué no soy yo. Y esta fricción de la que hablamos al principio, este drenaje de energía de la mente por estar ahí todo el tiempo funcionando, saltando de una cosa a la otra, cuando la mayoría de las cosas a las que salta muchas veces no tienen ni sentido. Cuando se corta ese flujo, pasa que la mente empieza a funcionar de forma natural y práctica. La mente empieza a cumplir la función que siempre quiso cumplir, que es resolver la vida práctica, resolver cualquier cosa que aparezca en el momento, y no esa sobreproducción de imaginación futura y proyección del pasado, ¿no? Constante, que drena. Entonces, ese reconocimiento más la práctica de sentarse y meditar o hacer esa observación, sentarse en silencio y cuestionarse, abre ese espacio y lo enraiza cada vez más. Y al principio quizás eso se sienta como un esfuerzo, lo cual no debería. O sea, si se siente como un esfuerzo, uno puede simplemente entender que esa sensación de esfuerzo es de nuevo emoción y pensamiento, reconocerle como algo que aparece y solo va a disolverse. Esa es una forma, porque en realidad es una fricción que viene a sacarte de eso, porque hay algo que no quiere cambiar en nosotros, porque requiere mucha energía. Entonces es más como un juego que un impedimento real. Es más, todo eso es como fricción que viene a no dejarnos cambiar, y eso nos pasa siempre en la vida. Hay algo que sabe que todos los cambios, y más si son internos y profundos, requieren mucha incomodidad y mucha energía, y por eso hay tanta resistencia. Entonces, entender esto e ir más allá de eso, sentarse de todas formas y hacerlo, persistir, y de a poco ya ese esfuerzo se disuelve completamente y uno pasa a otro estado.
bueno, espero que esta reflexión clarifique algo. Simplemente la comparto para que llegue ahí donde tenga que llegar. Así que gracias y que tengan un hermoso día.